¿Qué tal si hacemos una oración antes de iniciar con esta palabra? Que sea Dios el que nos hable en esta mañana. ¿Quiere hacer una oración donde le dice al Señor: Señor, cambia mi manera de pensar? Cambia, Señor, estos pensamientos viejos, obsoletos, arruinados, antiguos, chapados, Señor, que no me han servido para nada. Cambia, Señor, esta mente que ha aprendido mal, que ha sido mal formada. Cambia, Señor, esta mente que ha sido mal educada, que se ha resistido a los cambios, Señor. Renueva, Señor, y crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y una mente diferente a través de tu palabra. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero invitarle, vaya la palabra del Señor a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión traducción del lenguaje actual dice: no vivan ya más como viven todo el mundo. No vivan como viven los del mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, definitivamente, para conocer los planes de Dios y los pensamientos del Señor, necesitamos renovar nuestra mente. Les decía en la oración que en verdad necesitamos pedirle a Dios eso, que nos ayude a cambiar esa mente tan indisciplinada que tenemos. Porque tenemos una mente indisciplinada, una mente mal enseñada, mal formada. Venimos con tantas cosas del camino del Señor y llegamos a creer que eso está bien, que eso es correcto y que Dios debe aceptarnos así. Y no es verdad. Cuando se estudia un poco la Biblia, se da cuenta que los discípulos, a pesar de que el Señor los tomó, los formó, estuvo con ellos y les enseñó, ese proceso solo fue transformado, por decirlo así, cuando vino la llenura del Espíritu Santo a ellos. Ahí ellos tuvieron que cambiar de manera de pensar y se convirtieron en otras personas. Pero se da cuenta que mientras andaron con Jesús, Jesús los exhortaba y les decía hombres de poca fe, les decía incrédulos. En muchas ocasiones les llamó la atención fuerte por su forma de pensar y de actuar. Porque lo que pensamos, lo que tenemos en la mente, terminamos convirtiéndolo en acciones. Así que hoy vamos a permitir que el Señor eduque nuestras mentes. ¿Cuánto van a permitir eso? Sí, hoy vamos a hablar sobre mentes renovadas. Y el texto que tomaba aquí de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, se lo voy a volver a leer en esta versión: ya no vivan como viven los del mundo. Ya no podemos vivir como viven los de afuera, angustiados, preocupados, afanados, desesperados. Ya no. Dios dice, ya no vivan así. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambien de manera de ser y de pensar. Dios dice, cambien de manera de ser, pero para cambiar esa manera de ser, primero tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Sí? Pensar. ¿Dónde están los pensamientos negativos? En la mente. En la mente tenemos cientos de información. Es tremendo cómo la mente se puede convertir en algo tan poderoso, y la mente es algo tan poderoso que podemos guardar millones de información en nuestra mente. La mente, siempre lo he dicho, que es como un disco duro donde uno guarda cientos de información, buena y mala, pero uno guarda muchísima información. Por ejemplo, ¿cuántos libros usted tiene guardado en su mente? Cientos. Hay personas que les gusta leer muchísimo y tienen cientos de libros guardados en la mente, información. Pero también películas, series, escenas, personas, cosas, todo eso en nuestra mente, ¿no? Por eso les decía que la mente es algo tan poderoso. Ahora, piense por un momento en algo. Si usted tiene 30 años, como yo, ¿sí? Si usted tiene 30 años, ¿usted cuánto tiempo lleva pensando? ¿Cuántos argumentos tiene en su mente durante esos 30 años?
Tremendo. Millones de pensamientos guardados en la mente. ¿Dónde está todo? Aquí en el inconsciente. Ahí están guardados en nuestra mentecita. Y todas esas cosas podemos decir que la mayoría de ellos son negativos. Y ellos han estado estructurando nuestra vida y nos llevan a acciones que no son correctas. Nos llevan a adoptar comportamientos que no son correctos. Primero porque los aprendimos de nuestros padres, que es el modelo que nosotros imitamos, tomamos. Aunque usted diga que no, siempre terminamos imitando en algo a nuestros padres. Segundo, por el aprendizaje que tenemos a nuestro alrededor, que es observacional, que es lo que podemos percibir cuando somos niños. Tercero, por lo que aprendemos en la sociedad. Entonces, somos una copia de otras copias, ¿sí? En eso nos convertimos. Y déjenme darles un dato muy interesante que tiene que ver precisamente con lo que vamos a hablar, con lo que es renovación de mente. La Gran Muralla China llegó a medir aproximadamente en su inicio 21.196 kilómetros de extensión. Atraviesa montañas, valles, ríos. Una obra tan extraordinaria se necesitó de más de 1 millón de personas para la construcción. Además, tiene cientos de puertas, muros, trincheras, torres y fortalezas. Y el dato que me pareció más interesante es que, a pesar de ser una obra tan maravillosa, porque es una de las 7 maravillas del mundo, a pesar de ser una de las obras más extraordinarias, jamás cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito principal de ella? Proteger a los chinos de los invasores. Y nunca cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque siempre los enemigos encontraban a un aliado interno, un enemigo interno que les abría una de las tantas puertas y venían los ejércitos y terminaban invadiendo China. Tremendo cómo un enemigo interno puede causar grandes estragos. Lo mismo pasa en nuestra mente. En nuestra mente, con tan solo un pensamiento negativo, ya eso afecta a mi vida. Uno solo, diga uno solo. Ahora, ¿cuántos pensamientos negativos usted tiene en su mente? Esos son enemigos internos. Enemigos que están en nuestra mente, que al final terminamos convirtiéndolos en aliados. ¿Por qué? Porque terminamos consintiendo y haciéndolos después hábitos en nuestra vida. Hábitos en nuestra vida. ¿Sabe que los malos hábitos que nosotros hemos formado ha sido precisamente por nuestros malos pensamientos? Esos malos hábitos que nosotros mismos nos hemos encargado de formar ha sido por lo que tenemos en nuestra mente. Y muchos de los que estamos aquí, yo sé que hemos tratado de cambiar esos malos hábitos. Hemos querido cambiar esas cosas. Voy a proponerme esa semana, me voy a levantar temprano porque me estoy levantando muy tarde. Entonces voy a tratar de cambiar ese mal hábito. Y resulta que no puede ser posible. ¿Por qué? Porque usted ha venido tratando con algo que es exterior. Tiene que primero tratar con el interior. ¿Qué es lo que produce ese mal hábito? Es lo que hay que empezar a tratar, con lo que está aquí en la mente. Muchos de nosotros hemos tratado siempre con las cosas exteriores, con el pecado me asedia, el pecado todo el tiempo está ahí. Pero resulta que el problema no está afuera, el problema está aquí en la mente. Entonces, ¿qué otros enemigos? El diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Tampoco, porque, vuelvo y le repito, nuestro ataque principal y donde debemos vencer primero es en la mente. Algo más que dice la escritura es el mundo. Somos arrastrados por las corrientes del mundo, somos arrastrados por esos malos hábitos que hay en el mundo, porque no hemos sido disciplinados con nuestra manera de pensar. Los malos hábitos, el enemigo, llamado el diablo, las tentaciones y otras cosas más van a ser vencidas cuando primero eduquemos nuestra mente. La Biblia los llama las concupiscencias en Santiago. Habla de las concupiscencias, y las concupiscencias son los malos pensamientos o los pensamientos que ofenden a Dios. Esos argumentos que tenemos en la mente ofenden a Dios. Sin darse cuenta, cada vez que usted piensa así, está ofendiendo a Dios. La Biblia dice que los planes y los pensamientos de Dios son de bien, no de mal. Entonces Dios quiere que nosotros pensemos de la forma correcta, y esos pensamientos terminan ofendiendo al Señor. Lo llama la Biblia concupiscencias, y las concupiscencias están aquí. Entonces tratamos todo el tiempo con lo de afuera, tratamos todo el tiempo con lo exterior,
todo el tiempo, trate con lo exterior, voy a cambiar este mal hábito, voy a cambiar esto, voy a proponerme a cambiar esto. Y si se da cuenta que le funciona por una semana, pero la semana siguiente, ¿qué pasa? Otra vez vuelve a lo mismo. Y dice, ¿sí ve? Otra vez estás en lo mismo igual, o tal vez hasta peor. ¿Sí ve? No pudiste cambiar, porque estás tratando de cambiar lo exterior. Si no cambias lo interior, no va a funcionar. Yo quise cambiar muchas cosas en mi vida, quise cambiar muchas cosas, quise hacerlo y siempre era así. Esta semana me voy a proponer a levantarme temprano, esta semana no me voy a enojar. Terminaba enojándome, porque estaba trabajando con las cosas exteriores, no con lo interno. Santiago, nuevamente les afirmo, en capítulo 1, versículo 14, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice el apóstol: amados hermanos, no erréis. O sea, no se equivoquen, porque así no es el ataque, así no es la lucha, y así no vas a cambiar. Así no vas a poder cambiar. No es de esa manera, no es de esa forma. Dice la escritura, desde aquí. En Romanos, cuando tú lees Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, siempre nos habla de una lucha que tenemos constantemente. Constantemente, todo el tiempo en la mente, una lucha, una lucha, una lucha. Y como les digo, si no sabemos enfrentar a nuestros enemigos, pues no vamos a cambiar. Porque si seguimos atacando las cosas exteriores, que se convierten más fáciles cuando logras vencer aquí, entonces vamos a estar librando una batalla que nunca vamos a poder ganar. Vamos a estar librando una batalla que jamás vamos a obtener victorias, porque siempre vamos a estar atacando lo exterior. Es que el problema es mi esposa. Porque usted no la conoce, pastor. Usted no conoce a mi esposa. O dice ella, no es mi esposo, es que ese hombre es terrible. Pero el problema no es ese. Ni su esposa, ni su familia, ni siquiera una institución, porque a veces es que la iglesia, es que el gobierno, es que no, ese no es el problema. No son las cosas exteriores. Jesús nunca atacó las cosas exteriores, jamás. Cristo nunca hizo un ataque así, ni siquiera con las personas. Él golpeaba la mente del religioso, la mente de la tradición, la mente que se había acostumbrado a pensar siempre igual, así. Tanto que la Biblia lo llama odres viejos, que podemos decir que son pensamientos viejos y anticuados. Así que usted necesita educar más su mente, y más adelante le voy a enseñar eso, lo importante que es. Ahora, así en nuestra mente va a estar operando nuestros pensamientos o los pensamientos negativos. Y les decía que Satanás usa esos argumentos que tenemos en nuestra mente. El enemigo usa eso. Por eso es que a veces terminamos pensando tan equivocadamente. ¿Cuántos de ustedes se han levantado con el deseo de acabar con todo? ¿Soy solo yo? ¿Cuántos se han levantado aquí con el deseo de terminar con todo? Creo que en algún momento nos ha pasado. Porque las batallas se libran aquí. Y no es que Dios nos vea como, se van a ir para el infierno por eso y están condenados todos. No, no es eso. Porque el Señor sabe las batallas que luchamos. Él sabe las batallas que libramos todos los días. Él conoce nuestras debilidades y nuestras luchas. Y Él no nos está juzgando por eso. Él sí nos juzga luego por nuestras acciones. Obvio, por eso Dios quiere que nosotros cambiemos. Y nos dice todo el tiempo por la palabra, hay que cambiar de manera de pensar. Y también nos habla de revestirnos del nuevo hombre, de eliminar al viejo hombre y de empezar a revestirnos del nuevo. Pero todo el tiempo estamos batallando con esos pensamientos, y el enemigo va a convertir nuestra mente como en un campo de batalla, porque lo dejamos jugar. Dejamos jugar muchas veces a Satanás con nuestra mente y con nuestros pensamientos. ¿O no es así? Dijo el apóstol Pablo, porque lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Y es verdad, porque a veces nos proponemos a guardarnos para Dios, pero mentiras, terminamos es ofendiéndolo. Terminamos es haciendo cosas que ofenden a Dios.
Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Tenemos que ser muy disciplinados. Escuche, el cambio de mentalidad o la renovación de mente es una disciplina. Es una disciplina constante. Eso no es de la noche a la mañana. Yo llevo, desde que me convertí en el Evangelio hace 20 años, llevo trabajando toda mi vida en la renovación de la mente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y he dictado talleres, conferencias a muchas personas. Y algunos me dicen, pastor, ¿usted qué libro se ha leído? Dígame, ¿usted se ha leído el libro de fulano, de sutano, de merengano? Yo no, ninguno de esos libros. El arma más poderosa y el libro más poderoso es la Biblia. Aquí está todo. Pero sigo en ese proceso, sigo aprendiendo, sigo cayéndome, sigo estrellándome, pero sigo aprendiendo. Y quiero mejorar. Y aplico las verdades que me van a ayudar para eso. Entonces, no podemos dejar que el enemigo juegue con nuestra mente. Yo entendí un día que Satanás estaba operando desde mi mente. La Biblia dice, no ignoren las maquinaciones del diablo. Y es que el diablo a veces trabaja con nuestra mente. Y vuelvo y le repito, dejamos que el diablo juegue con nuestra mente. Usó a Pedro, puede usarnos a nosotros. Entonces, si yo permito que el enemigo siga usando esos argumentos, voy a estar pensando de la manera equivocada. El diablo todo el tiempo me va a decir, mira fulano, mira sutano, si ves las cosas no cambian, todo el tiempo hablándonos así, como diciéndole upa a nuestros pensamientos, haciéndole barra a nuestros pensamientos. ¿Cuánto me están entendiendo? Estamos dejando que Satanás juegue con eso. Y entonces terminamos ¿con quién? Resentidos con Dios. Yo me he sentado y hace poco nos sentamos con alguien que tiene bastante dinero, mucho dinero, pero es una persona tan solitaria. Cuando tuve la oportunidad de sentarme con él y hablarle, él me dijo algo, me dijo, bueno, si Dios es Dios, entonces ¿por qué es así? ¿Y por qué permite estas cosas en el mundo? Me di cuenta que tenía una mente o tiene un pensamiento tan equivocado de Dios. Y es lo que dice la Escritura, nadie puede conocer los planes de Dios y la voluntad de Dios si primero no cambias de manera de pensar. Nadie va a conocer a Dios, nadie conoce los planes de Dios, ni siquiera se acerca, se aproxima a sus pensamientos si no cambia primero de manera de pensar. ¿Cuánto me están entendiendo? Si no, entonces vamos a estar culpando siempre a Dios. Ok, ¿por qué es lo más fácil? Por eso fue lo más fácil para Adán. ¿Quién pecó? Ella, dice él. Y a ella le pregunta, ¿quién pecó? Ella, la serpiente. O sea, ninguno tuvo la madurez. Adán no tuvo la madurez para decir, no, el culpable fui yo. Yo fui el culpable. Y tal vez si le hubiera preguntado a Eva, Eva dice, yo también fui culpable, Señor. Pero entonces es más fácil echarle la culpa a otros. Es que por culpa de mis padres yo no prosperé. Por culpa de mis padres. Esto es por culpa de mis padres. Y si no es así, entonces no, es que es un jefe, se ensañó conmigo. Y siempre vemos a las personas como culpables. Primero a Dios. Al primero que le echamos la culpa siempre es Dios. Segundo, los que están a nuestro alrededor. Pero no tenemos la madurez de decir, yo cometí el error, yo he cometido errores. Si las cosas no han cambiado, si mi vida no ha cambiado y si no he visto una gloria mayor como Dios lo ha prometido, es porque yo estoy haciendo las cosas mal. Algo no estoy haciendo correcto. Y Satanás seguirá jugando diciéndonos, tienes razón, los demás son culpables, tú eres el perfecto inmaculado, tú estás súper bien. Mentiras, no es verdad. Eso es lo que hoy en día la gente hace, interpretación de Dios, pero no conocen a Dios. Interpretaciones acerca del Evangelio, pero no conocen el Evangelio. Interpretaciones de la Biblia y no conocen la Biblia. Equivocados porque piensan, razonan desde sus argumentos, desde lo que tienen aquí. Algunos dicen, este es Dios. No, este es Dios, este es Dios, este es Dios. No es cierto. No es así. Para entender a Dios, primero tengo que cambiar esa vieja manera de pensar. Quitar el odre viejo que está en mi mente y permitir que Dios haga un odre nuevo. Que de mi mente haga un odre nuevo. Aló. Y es que les decía que después de crear malos hábitos, nosotros terminamos reaccionando de manera equivocada, ofendiendo y lastimando a otros. No nos damos cuenta, pero a veces lastimamos a otras personas.
Todo esto que le estoy hablando, todos esos pensamientos negativos, dicen, bueno, pastor, al fin y al cabo yo soy el que me hago daño. No es cierto, no es verdad. Cuando tú piensas así de manera equivocada, tú te estás llevando a tu generación, estás arrastrando con tu generación, estás ofendiendo y lastimando. No te das cuenta que estás lastimando a los demás. Usted cree que está bien, pero no es cierto. Lastimas a los que están a tu alrededor. ¿Cuánto me están entendiendo? Y hace falta tener la sensibilidad de Dios para uno darse cuenta de eso. Porque si no hay sensibilidad, nunca nos vamos a dar cuenta de esas cosas. Jamás. Y vamos a seguir causando heridas en nuestros hijos, causando heridas en los que están a nuestro alrededor, teniendo un rótulo en nuestra mente de cristianos o de hijos de Dios. Y no es así. Depende de la información que tengas en la mente, así será tu vida y la forma de reaccionar frente a la presión. Se lo voy a repetir porque para mí es muy importante. Hay puntos aquí que el Señor me dio específicos. Esto, depende de la información que tengas en la mente, así será tu vida y tu forma de reaccionar frente a la presión. Si usted no tiene unos pensamientos adecuados, usted no va a saber reaccionar frente a una presión. A veces las mujeres tienen presión en su casa porque tienen que cuidar a los niños, hacer las cosas del hogar, hacer tantas cosas. Yo admiro el trabajo de la mujer. Me parece sorprendente el trabajo de la mujer, que no es bien valorado, pero es un trabajo tan impresionante que ellas hacen que nosotros no podemos hacer eso. No nos manden a hacer 5 cosas porque nos enredamos. Pero ustedes sí tienen esa habilidad de hacer todas esas cosas. Pero hay un problema, y es que aunque ellas saben hacer muchas cosas, la presión no saben manejarla. ¿Me estoy haciendo entender? Porque a veces no sabemos reaccionar, o ustedes no saben reaccionar porque nadie colabora, y es que nadie se convierte la casa en un lugar opresor, no de paz ni de bendición. Se convierte más bien como en un lugar incómodo para los chicos o para la familia. Y a veces nos puede pasar también a nosotros en el trabajo, cuando tenemos tanta carga laboral o cuando estamos atendiendo personas también. Si no sabemos manejar la presión, no vamos a saber reaccionar. Reaccionamos de formas equivocadas, como nuestro pasado. Parece que nos recordara lo que nosotros vivimos en el pasado, el maltrato que tuvimos, el abuso que tuvimos, y vuelve otra vez a salir a la luz. Esa es la reacción que tomamos, explotando con agresividad. Y decimos nosotros, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, pero no es la forma correcta. Amar a los hijos o a la familia no es siempre traer aquellas cosas que ellos necesitan. Hay cosas más importantes. Me he dado cuenta porque yo tengo 2 hijos y he tenido que aprender esto. Mis hijos no solamente necesitan cosas, ellos necesitan del verdadero amor, del amor que solo Dios puede enseñarnos a nosotros, el amor que solamente Dios puede dar. Muchos de los que estamos aquí creemos que el amor que damos es suficiente, y no es verdad. Porque nuestro amor es egoísta. La palabra lo describe así, como un amor egoísta, egocéntrico. Por eso necesitamos el amor que viene de lo alto, que es perfecto. Si aprendemos esto, vamos a saber actuar. ¿Sabe que yo creí que amaba a mi esposa? En un tiempo yo creí que le estaba dando el amor suficiente a mi esposa y a mis hijos. Y el Señor empezó a enseñarme esto. Me decía, bástate de mi amor. Porque yo no lo aprendí de nadie. Yo no lo aprendí de mis padres. No lo aprendí afuera, como nos lo enseñan. No, es que entre más chicas tenga, entre más relaciones tenga, más vas a aprender a amar. Mentiras. Más aprendes a lastimar, más aprendes a herir. Mientras más sexo se tiene, más se destruye, más se daña. No es verdad lo que dice el mundo. Se aprende a amar solo con Dios. Dios nos enseña lo que es el verdadero amor. Dios nos enseña a amar, porque ahí se elimina el orgullo, se elimina muchas cosas que están en nuestro corazón. No cabe el amor de Dios en una mente vieja.
¿Escucho esto? No cabe eso. Se necesita renovación para abrazar el amor de Dios y vivirlo, experimentarlo. Cuando alguien me escucha hablar a mí de Dios con tanta pasión, me dice, o sea, ¿qué fue lo que Dios hizo en su vida? Sencillo, acepté el amor de Dios, lo recibí en mi vida. Recibí el amor de Dios en mi vida, lo abracé y empecé a quitar todo lo viejo que había en mi mente. ¿Cuántos quieren renovar sus mentes? Hay una tarea importante que quisiera dejarles a todos en esta mañana. Y es que para empezar a cambiar de manera de pensar, usted necesita identificar los factores desencadenantes de los malos hábitos. O sea, ¿qué me hace a mí actuar de esa forma? ¿Por qué yo creé malos hábitos? Ya le dije, por lo que tengo en mi mente. Y tengo que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que es nuestro compañero. Usted no está solo. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y Él es el que empieza a enseñarnos todas las cosas. Yo de esto no entendía nada. Escuchaba al principio cuando alguien hablaba sobre renovación de mente y tal vez como usted. ¿Y cómo es eso? No lo entiendo. Explíqueme cómo es ese asunto. Yo no lo entiendo. Y de verdad que no lo entendía. Pero cuando empecé a tener relación con el Espíritu Santo, Él empezó a enseñarme esto. Y me decía, el Espíritu Santo empezó a mostrarme heridas profundas que yo tenía en mi corazón. Odios y resentimientos que yo tenía en mi alma. Yo creía que estaba bien. Mentiras. Estaba podrido dentro de mí. Estaba mal dentro de mí. Y Él empezó a decirme, tienes que perdonar. ¿A quién? A tu padre, empiece por ahí. Tienes que perdonar a tus padres. Y empecé por ese proceso de sanar y sacar todas esas cosas. Ahí me di cuenta de que estaba herido, lastimado, resentido, amargado. Y por eso mi reacción era así, explotar. Y había creado esos malos hábitos. Entonces cuando me di cuenta de eso, Dios empezó a mostrarme uno a uno y empezar a sanar uno a uno y a eliminar uno a uno de esos sentimientos negativos que había en mi corazón. Y empecé a trabajar y fue por semana. Yo esto lo he enseñado. Yo dije, Señor, esta semana voy a trabajar con la ira. Y créame que todavía falta mucho este proceso, pero he avanzado bastante. Y cuando le decía al Señor, Señor, esta semana quiero trabajar con la ira, imagínese todo lo que esa semana tenía que atravesar, todo lo que tenía que vivir esa sola semana. Parece que Dios se hubiera centrado en ira para John. Pero era lo que yo le estaba pidiendo a Dios que quitara de mí. Yo quiero que quites de mí la ira. Quita de mí la ira, Señor. Y esa semana me pasaba todos los cacharros. Todo me pasaba, de todo. Desde que salía de la casa, en la casa, con mis hijos, con mi esposa, con todo. Y yo por un momento llegué a decir, todos se ensañaron conmigo. Parece que se hubieran puesto de acuerdo con Dios. Vamos a sacarle la piedra a John esta semana. Vamos a hacer que John hoy, esta semana, vuele. Porque es que necesito sacar de él la ira. Y me sentí así al principio. Y me molesté. Hasta con Dios. Párela suave. Suave porque esto está muy duro. Pero era algo que yo le había pedido a Él. Era algo que yo quería cambiar. Era algo que sentía que era maligno. Porque después de ofender a mi esposa me sentía tan mal. Porque después de decirle algo que la ofendía yo me sentía tan mal. Porque la amo. ¿Cuántos me entienden? Porque uno ama a los hijos. Luego uno se siente tan mal. Si usted no siente eso, preocúpese. Y entonces por eso quería cambiar. Dije, no más. Entonces Dios me empezó a mostrar, tú te airas porque es que tú viviste mucho maltrato. Tú fuiste bastante, pero bastante maltratada. Te hirieron tanto en tu alma que eso es lo que todo el tiempo estás reflejando. Entonces la forma de reaccionar es esa, con la ira. Por eso es que actúas así. Por eso es que explotas con facilidad. Y esa semana fue una terapia brava para mí. Y puedo decir lo que se prolongó. Ya llevo casi años. Porque a veces pasa así.
Y es el proceso que Dios nos está llevando, donde el Señor dice, muy bien, ok, ahora, ¿por qué a veces no hacemos las cosas bien? Y tenemos ese mal hábito de hacer las cosas a medias. Muchas veces porque sin darse cuenta usted, en su mente usted tiene rechazo. Cuando una persona es rechazada, una persona siente que no es importante para nadie. Y si no, la persona cree que no es importante para nadie, va a hacer las cosas de mala gana. No las hace con amor. No sé si me estoy haciendo entender. Y esas son las cosas que el Señor empezó a mostrarme. Si me mira, porque a veces no hace las cosas bien, parece que las hace a medias. Ahí está bien y ya. Manda a uno de los hijos, hagan tal cosa, hacen las cosas a medias. O uno en el trabajo hace las cosas a medias, no es excelente. Me sorprendió precisamente esta semana algo tan sencillo que pasó. Y vi que una persona no fue excelente lo que hizo. Podría haberlo hecho, sí, y lo hizo a medias. Yo me puse a pensar y dije, Señor, ese trabajo fue tan mediocre. No es correcto. Y esto es preocupante, porque muchos de los que nos hacemos llamar hijos de Dios, el mundo está así. Y el mundo nos ve, a ver cómo es nuestra reacción, cómo hacemos las cosas. Yo aprendí algo muy importante antes de ser llamado al ministerio. Yo trabajaba en mensajería. Y aprendí porque Dios me lo enseñó. El Señor empezó a enseñarme a ser excelente. Yo no lo aprendí porque alguien me lo enseñó. Vuelvo y le digo, el Espíritu Santo fue mi maestro. Pero Él sí me decía cada cosa, haz las cosas bien. Porque mi pasión siempre era predicar y servirle a Dios. Y ese Señor, yo te quiero servir, Señor, quiero trabajar, soltarlo todo y servirte a ti. Y el Señor me decía, primero aprende lo que te quiero enseñar. Y cuando tenía que hacer mi mensajería, llegaba a ciertos lugares donde algo tenía que pasar. Y ahí era probada mi diligencia. Entonces, en ese momento me acordaba las palabras del Señor. El diligente prospera, el negligente empobrece. Y la palabra era martillo para mi mente. Todo el tiempo la palabra era así. Todo el tiempo. Porque cuando tú te llenas la mente de la palabra le está recordando eso. Y para mí era así, haz las cosas bien. Yo podía por un momento llamar y decir, no, mira, no pude hacerlo por este X o Y razón. Pero Dios decía, eso no es excusa. Tienes que hacer las cosas bien. Y lo hacía bien. Y al hacerlo bien, ganaba favor con Dios y con los hombres. Aló. Pero hoy en día queremos prosperar, queremos ser bendecidos, pero no hacemos las cosas bien. Todo eso tenemos que cambiarlo. La mujer debe ser excelente en el hogar, porque es algo que Dios le pide. No porque el hombre le pide, es porque Dios lo pide. La mujer debe ser ejemplo para sus hijos en su casa. Y de esto Dios se lo enseña. Si usted es sensible, el Espíritu Santo se lo enseña. Si no, usted callará la voz del Espíritu. Pero usted tiene que aprender a ser mejor madre. Tal vez usted no lo aprendió por X o Y razón. Tal vez usted no lo aprendió, pero tiene el mejor maestro del Espíritu Santo que le enseña a ser mamá. No a dar cantaleta, no a pelear con sus hijos, ni a exasperar a sus hijos, ni dañar el ambiente de su casa. No, es a ser sensible a la voz del Espíritu para que el Espíritu Santo le diga, quiero que cambies esto. Pero es que nadie colabora. Y el Espíritu Santo le va a decir, no, el asunto es contigo. Yo estoy tratando algo en ti. Aló. Y en la casa, la Biblia claramente dice, la mujer sabia edifica la casa. No habla de que el hombre es el que edifica la casa. Es que la mujer es la que debe empezar a poner el fundamento ahí, en su casa, a mostrar lo que es el verdadero evangelio ahí con su comportamiento. Pero también habla del hombre. El hombre ser diligente, el hombre proveer todo para su casa. No es fácil ser un verdadero cristiano. No es fácil, porque son tantas cosas que tenemos que aplicar en la vida y eliminar tantos malos hábitos que tenemos. Todas esas cosas hay que empezar a cambiarlas. Mire, el Señor empezó a mostrarme en mi vida personal todas las cositas, los detallitos. Parece que Dios se sentara como el profesor que dice, bueno, saquen una hoja todos y vamos a hacer una evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Vamos a ver qué es ser un verdadero cristiano.
Pepito, a ver, vamos a ver a Pepito, cómo se comporta Pepito hoy en la casa. Y está Dios así. A ver, Pepito. Pepito viene a la iglesia, levanta las manos, me adora, me dice que me ama, sirve en un ministerio, es parte de un ministerio. Entonces vamos a ver Pepito cómo reacciona en la casa. Y resulta que Pepito no hace caso, Pepito desobedece, Pepito es otro en la casa. Dios dice, reprobado. Pero Dios dice, estás reprobado, pero no significa que así vas a quedar. Vas a tener que pasar un proceso y yo te voy a permitir un proceso para que aprendas a ser un hijo verdadero. Y entonces ahí es donde Dios permite una circunstancia en la vida de Pepito, para que Pepito, en medio de esa presión, él diga, Señor, me humillo ante ti y decido cambiar mi vida. Si Pepito no lo entiende, va a tener que pasar de proceso en proceso, no de gloria en gloria, de proceso en proceso, hasta que lo entienda. Si Chenchita viene a la iglesia y levanta las manos, y Chencha adora a Dios, y Chencha levanta las manos y dice, Señor, te amo, y llora y siente el fuego sobrenatural de Dios y se cae al piso y se revuelca, y llega a la casa y pelea y discute y gruñe y pelea con todo el mundo. Dios está así diciendo, Chencha, estás reprobando. Entonces, ¿qué debe hacer el Señor con Chencha? ¿Qué hace Dios? Lo que hace todo buen padre, disciplina a sus hijos. Dios disciplina a Chencha para que Chencha entienda de que debe honrar a Dios, amar a Dios y empezar a cambiar esos malos hábitos. El evangelio no es como el mago que te toca y todo queda transformado. Así no es el evangelio, eso es mentiras. Padre, por favor, quita la ira. ¿No volví a sentir ira? Tan facilito. Así no es. Se equivoca, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo cuesta. Cuesta porque nos cuesta entregar cosas de nuestro corazón, doblegar al orgullo. Pero también pasa con Pepito o Pepe, hablemos de Pepe, el jefe de la casa. Y Pepe es iracundo, pero él viene a la iglesia y levanta las manos y sirve al Señor y predica, y es un buen predicador y es un excelente hombre de Dios en la iglesia. Pero en la casa grita, en la casa maldice, en la casa es tosco, brusco. Quiere ser el imponente y el dominante. Dios dice, Pepe, estás reprobando. ¿Qué debe permitir Dios en la vida de Pepe? Algo para que él entienda. Y Dios, escúcheme bien, Pepito, Chencha y Pepe. Dios va a permitir algo fuerte, y siempre Dios tocará lo que más nos duele. Dios siempre tocará el talón de Aquiles de cada uno de nosotros para que digamos, ay, sí, Señor, perdóname, lo reconozco, necesito cambiar. El mejor ejemplo lo encuentra en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor, después de que Dios le permitió al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistar todos los reinos de la tierra, dice que él salió hacia el terrado y dijo, aleluya, todo ha sido por mi mano y mi poder, todo lo he conquistado, y empezó a exaltarse, a sacar su orgullo. Dice la palabra que Dios convirtió el corazón de Nabucodonosor en un corazón de animal. Se arrastraba sobre la tierra, comía hierba, se creció el pelo, las uñas como un animal. 7 años de proceso, 7 años era el cumplimiento. ¿Sabe por qué? Dios estaba tratando en la vida de él tan fuerte, doblegando muchas cosas. Doblegando, diga conmigo, doblegar. Cuando no queremos cambiar esa manera de pensar, Dios va a tener que doblegarnos. Y vuelve, le repito, va a ser con lo más doloroso. Cuando él, al cumplir los 7 años, dice, levantó los ojos al cielo y reconoció que el poder y que todo lo que tenía se lo debía a Dios. Y ahí fue cuando su vida fue transformada. No tenemos que pasar por procesos dolorosos. Lastimosamente, algunos sí van a tener que pasar por eso, porque no todos quieren entenderlo, y porque no todos están dispuestos a morir a su orgullo.
porque no todos están dispuestos a decir, listo, Señor, me comprometo a cambiar. No si ella cambia, Señor, si ella no hace nada, yo no hago nada. No, estoy hablando de un compromiso que cada uno hace con Dios. Como hijo, yo me comprometo como hijo, Señor, a mostrar el verdadero evangelio, no solo a mi familia, sino a los que están afuera. Esa es la tarea. Empiece a pedirle al Señor, ¿qué detona la ira? ¿Qué es lo que detona, Señor, el enojo? ¿Qué es lo que hace que yo me amargue, me contamine y contamine a mi familia? ¿Qué es lo que hace, Señor, que yo reaccione de esa forma? Muéstramelo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a hacer, pero si usted no lo pide, Él no lo va a hacer. Ahora, si Él lo hace, preste atención y escúchelo, porque si usted no lo escucha, Él no le va a volver a enseñar. Él no es como las personas o como el padre permisivo que le permite de todo a los hijos. No, Él no es así. Él dice, yo ya te enseñé algo, quiero que lo pongas en práctica. ¿Quieres algo nuevo? Sí, ok, primero haga lo que le enseñé. Entonces escuche la voz del Espíritu Santo cuando Él le hable. He aprendido a ser muy sensible. He aprendido, y tal vez es la tarea que todos tenemos que tener, porque sin el Espíritu Santo no vamos a llegar a ningún lado. ¿Me está escuchando? Sin el Espíritu Santo no vamos a poder llegar a ningún lado. Ahora, la tarea es esa. Órele a Dios, pídele al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a identificar esos factores, lo que detona la ira, lo que detona, Señor, la pereza, la negligencia. ¿Por qué reacciona así, Señor? ¿Por qué actúa así, Señor? Enséñame. Y Él le va a enseñar. Él es la ayuda maravillosa que dejó el Padre. Ahora, lo segundo que tienes que hacer es que tienes que empezar a eliminar esos pensamientos negativos. Usted tiene la tarea, es usted, no Dios. Dios no va a hacer eso por usted. Ya le dije, no es que usted llegó, pasen al frente porque los vamos a tocar y el ¡tum! Se va a desaparecer inmediatamente la ira. Yo no me quiero nunca más airar. ¡Tum! Nunca más se airó. Venga, ¿quién más? Pasen al frente, como vendiendo algo. Así no es. Somos responsables de nuestra restauración. Nosotros mismos somos responsables de nuestra restauración. Y cuando venimos a Dios, venimos de Señor, quiero quitar y quiero eliminar, Señor, estas cosas que estorban mi relación. Y empiezo a tratar yo trato una a una con ellas y eliminarla. Ahora, cuando empiezo a eliminar, tengo que empezar a ocupar. ¿Y con qué lo voy a ocupar? Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces ahora yo necesito empezar a llenarla con la información correcta, que es la palabra de Dios. Es la palabra la que yo tengo que empezar esta bendita y poderosa palabra es la que yo tengo que empezar a llenar mi mente. Ya le dije, porque el Espíritu Santo toma es de lo que está en mi mente. Él toma de lo que está aquí en mi corazón y en mi mente. Él toma la palabra y por eso la trae cuando yo la necesito. Les voy a dar unos mensajes o unos textos poderosos. Por ejemplo, el Salmo 46 versículo 1 dice así: para aquellos que se sienten desamparados, vacíos, solos y que no pueden, o que sienten que no pueden cambiar. Dice el Salmos 46 versículo 1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. También en Deuteronomio 31 versículo 6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y esto me gusta porque lo que tenemos en nuestra mente, ya le dije, son como enemigos internos. Y esos enemigos internos es lo que el Señor está diciendo ahí. Como esas naciones que están allá, que son sus enemigos, podemos decir que son los que están acá, los pensamientos enemigos, lo que está acá. Dice que Dios, dice, los vencerá. El Señor los derrotará.
Pero ¿cómo los va a derrotar? Cuando yo le doy toda la disposición al Señor. Cuando yo permito que el Señor lo haga. Cuando yo permito que el Señor verdaderamente se entrone en mi mente y en mi corazón. Solo ahí vamos a poder vencer. De resto no. Con esta palabra, Dios está conmigo. Mira lo que dice Él. Yo estoy con ustedes, nunca los abandonaré. Dios está conmigo, Dios está conmigo, el Señor está con nosotros. Y luego dice en Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. No puedo cambiar, no he podido cambiar, quiero botarlo todo. Dios dice, hey, no, escuche, elimine ese pensamiento y cámbielo por esta palabra, por esta verdad. Dice, el Señor es mi ayuda y Él estará conmigo, no tengo temor. Tremendo cómo se convierte la palabra en nuestras mentes, en algo tan poderoso. Yo les decía al principio, ¿cuántos de ustedes quieren cosas buenas? Tan poquitos. ¿Cuántos de ustedes sueñan con cosas buenas? Ok. No solamente es cuando ve uno a alguien pasa el vehículo de sus sueños. ¿Cómo me gustaría? O le puede pasar a que cuando alguien va tomado de la mano con alguien, con una familia, un hogar, y se queda viendo y dice, yo quisiera ese hogar así. Y todo se convierte solo en ¿qué? Suspiros. No debe ser así. La Biblia habla que lo mejor está preparado para los hijos de Dios. Lo mejor está preparado para los hijos de Dios. Entonces, para que usted cambie esa mentira que Satanás ha puesto en su mente, que no puede tener un buen hogar, de que no puede tener buenas cosas, tiene que empezar a eliminar y tome estas verdades. Verdades como esta: no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y luego dice, tú me cubres con tu escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Cuando habla de la diestra, no está hablando solamente de esto, de la mano derecha de Dios. No, cuando habla de esto, habla del poder de Dios. Entonces dice la Escritura, con el poder de Dios te sostendré. Bueno, todo fue creado por las manos de Dios. Las manos de Dios sostienen, dice la Biblia, sostienen al mundo. Millones de toneladas son sostenidas por las manos del Señor. Hablando del poder, no de su mano. No es que Dios esté ahorita ahí, a ver, para que no se caiga el mundo. No está hablando de eso, habla del poder de Dios. Entonces la Escritura dice claramente que ese poder que sostiene al mundo es el poder que nos puede sostener a nosotros. Bueno, ¿por qué no lo entiendes? Porque no has querido cambiar de manera de pensar. No eres capaz de pensar que Dios hace cosas buenas. ¿Cómo que Dios sostiene con su poder el mundo? No puede sostener mi vida. Las cosas cambian cuando empiezas a eliminar. Elimine y ponga la información correcta. Diga información correcta. ¿Dónde está la información correcta? En las Sagradas Escrituras. Ahora dice en el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. El de Dios es perfecto, el de nosotros no. Por eso necesitamos encaminarnos en Él. Aló. Ahora dice, la palabra del Señor es intachable. Ella no falla. Vamos, diga conmigo, la palabra no falla. Ok. Y ahora dice, es intachable, escudo es a Dios a los que en Él se refugian. Oh, santo, esto es poderoso. Ay, me siento enfermo, me siento, ay, Dios mío, me va a dar el patatús. Dios dice, no, Él es escudo. Él es escudo, dice, y te puedes refugiar en Él. Luego dice Salmos 59:16, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu nombre, tu amor, perdón.
porque tú eres mi protector. Miren lo que el salmista dice. El salmista dice: Señor, no tengo para comer. Señor, ¿qué voy a hacer? Él no se está preocupando aquí. Bueno, sí le hace ver a Dios su necesidad. En mi angustia invoqué al Señor. Pero en mi angustia, sí, Señor, estoy angustiado, estoy atribulado, estoy pasando por momentos difíciles. Sí, Señor, pero invoqué al Señor y me libró de todas mis aflicciones. Eso hace una mente renovada. La mente que no es renovada todo el tiempo está recordando lo viejo, lo viejo, lo viejo, lo negativo, lo malo. Dios dice: sí, estás en tribulación, estás pasando por angustia, por lo que sea, pero no olvides, yo estoy contigo. Y eso es suficiente. Dale ese aplauso al Señor. Ahora dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria y tú mantienes en alto mi cabeza. Salmos 3:3. Cuando esa persona que dice: yo soy la vergüenza de mi familia, yo soy el avergonzado, yo soy la oveja negra de la familia, soy el que me va mal en la vida, me levanto, me trabajo, esfuerzo y no veo nada positivo, nada bueno. Así está, con el rostro en el piso. Sinónimo de vergüenza, vergüenza, vergüenza por lo que está aquí. Y mire lo que dice la palabra: pero tú, Señor, me rodeas como un escudo. Tú eres mi gloria y tú mantienes en alto mi cabeza. ¡Wow! Yo quisiera que usted entendiera esta palabra, porque nos falta entender las escrituras. Yo sentía que era la vergüenza de mi casa, de mi familia. Yo sentía que era ese, el que nadie toleraba, el que nadie quería. Así sentía que era. Pero un día el Señor hizo eso, levantó y ha levantado mi cabeza. El que antes, años atrás, era conocido como el peleón, el rebelde, qué pereza. Hoy en día, cuando tengo la oportunidad de acercarme a personas, empresarios, pastores, ahora Dios ha levantado mi cabeza. Ven nuestro ministerio ya no como el ministerio de la crisis, de la prueba, del proceso, de ay, pobrecitos. Ahora ven el ministerio que restaura familias y hogares, el ministerio que es de bendición para las naciones. Dios levanta nuestra cabeza, así que prepárese, porque Dios lo va a levantar. Dios va a quitar su vergüenza, Él va a quitar todo lo que está aquí en su mente, pero usted es el que tiene la tarea de abrazar esta verdad y creerla. Diga conmigo, creerla. Esa es la disciplina. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Cuántos lo van a aplicar? Vamos a trabajar, Señor. Muéstrame, Señor, qué es lo que desencadena, Señor, esos malos hábitos, Señor. Voy a aplicar, Señor, a allanar y a saturar mi vida de la palabra. Pero voy a terminar con esto. Escuche, Colosenses 3:16 dice así, en la parte B: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Diga, cánticos espirituales. Ahora, los cánticos son verdades bíblicas y deben ser verdades bíblicas. Cada vez que hay un cántico, esta mañana cantaba sobre Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador. ¿Sabe cómo me sentía yo en un tiempo? Como cuando uno está en una habitación encerrado y que uno no tiene salida por ningún lado, que uno no sabe ni para dónde coger, enredado. Así me sentí por muchos años, ni cómo darle solución a los problemas, nada, así me sentía. Cuando esta canción, que es una de las canciones que a mí más tal vez ha sacudido mi alma, y empecé a declararlas. Pero el problema es que usted, cuando llega a la iglesia, usted está así. Usted ni canta, ni levanta las manos, ni alaba a Dios. Pero sí mueve el esqueleto cuando escucha una música por allá del mundo.
Eso sí, ella sí mueve el esqueleto. Cuando uno está en el mundo, allá sí mueve toda la calavera y no importa si uno se mueve y hágale y no le importa. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo me gustaba ser el centro de atracción, precisamente por mis vacíos. Entonces yo era el centro de atracción, yo era el que llegaba y ponía la pachanga, y era el que ponía el ritmo y me subía en el baile. Ese era chiflado. Y a mí no me importaba ser el oso. Y con trago en la cabeza peor, una boleta. Y así era yo. Ahora llega uno a Dios. Vamos a cantar, hermano. Y la gente saltando, alabando a Dios y uno. ¿Usted qué inventa? ¿Cómo espera usted ser libre si usted mismo no está proclamando su libertad? ¿Aló? Usted mismo tiene que proclamar su libertad. Eso es lo que hay que hacer. Proclamar la libertad. Entonces, Él es escudo, la roca mía, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Y cuando uno empieza a cantar, esas alabanzas, uno le está hablando a la mente, le está hablando al inconsciente, le está hablando a todo lo que es nuestro. Y le está diciendo, Él es mi escudo, Él es mi libertador, aleluya, la fortaleza, mi vida, mi cántico. Cuando se da cuenta, usted está levantando manos, cantando con júbilo, saltando con gozo. ¿Por qué? Porque hay libertad. Cuando sentí que Él me sacó de esa caja, de esa cárcel, de esa prisión, yo pude entender lo que era levantar las manos. Pude entender por qué aplaudía. No aplaudía por aplaudir, todos aplaudieron. Ay, la hermana aplaudió. No aplaudía por eso. Yo aplaudía porque estaba declarando una victoria. Yo aplaudía porque estaba recibiendo la palabra en mi espíritu. Yo aplaudía porque ese amén me llegaba a lo profundo del corazón. Yo aplaudía porque esa palabra estaba trayendo una renovación. Era la respuesta a lo que tanto le había pedido el Señor. Entonces levantaba las manos porque también estaba agradeciéndole a Dios por la libertad. Y le decía gloria a Dios, y decía amén, y decía aleluya, porque son expresiones de una persona que ha recibido libertad. No lo hacía como un acto religioso, y no lo hago como un acto religioso. Párense, levanten las manos, ahora aplaudan al Señor, ahora digan amén. El amén, gloria a Dios, aleluya. Las palmas, levantar las manos, estar de rodillas, cantar al Señor, es una expresión de libertad. Es una expresión de aquellos que han sido libres. Si tú la sientes en tu interior, hazlo. No te detengas, porque cuando tú lo haces, estás siendo libre. Y le estás diciendo a tu mente, yo no soy el fracasado que decían mis padres. No soy el fracasado que decían los de afuera. No soy una persona derrotada. No soy el pobrecito de la familia. No viviré más en vergüenza, sino que ahora soy un hijo de Dios y canto con anticipación mi victoria. No es, hoy Dios me bendijo hoy. Aleluya, Dios me bendijo hoy. Gracias. No, así no es. Yo aplaudo, canto con alabanza y con júbilo porque estoy declarando que la victoria ya viene. Y que el tiempo de Dios ya llegó para nosotros.